Debate de lesa humanidad. El Congreso, la Comisión Permanente, puesto que ya se cerró la legislatura, la Comisión Permanente aprobó en segunda votación. La Comisión Permanente puede hacer estas cosas. Aprobó en segunda votación, o sea, ya es definitivo, la ley que declara que los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002, que fue cuando se aprobó el Estatuto de Roma, que es una convención internacional, sí pueden prescribir. Y esto choca radicalmente con un fallo, una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le dice al Estado peruano, por favor, paren ese trámite legislativo, cosa que ha sido motivo de una réplica irada del primer ministro Gustavo Adrianzen. Pero esto nos lleva a reflexionar por qué algunos peruanos y una mayoría congresal, mayoría con la justa, ¿sabes? Porque ha sido por 2 votos de diferencia la aprobación, abraza causas que benefician a unos pocos, a un puñado de militares que cometieron excesos. Algunos no están presos, sino que están procesados. La mayoría de ellos, por razones históricas obvias, son ya bastante veteranos, porque los crímenes los habrían cometido pues hace 30 años, ¿no? Entonces, claro, bajo los estándares penales de su época, ya habrían prescrito, pero de acuerdo a la convención que hemos firmado y a la costumbre, pues porque esto no está en un punto de un código específico, pero son las costumbres, la tradición, la doctrina que abrazan estas convenciones, eso debe ser imprescriptible. Pero la moral, el sentido de responsabilidad, el sentido de peruanidad, porque esto nos afecta a la reputación del país que quiere ser parte de la OCDE, esos temas y esos valores patrios no importan cuando se legisla con la sangre en el ojo y pensando en el corto plazo. Soy Fernando Vivas y esto es Nunca es tarde. Vamos a hablar con un agente del Estado peruano que ha visto precisamente, encargado por el Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la respuesta del Perú a lo que el gobierno consideró un exceso de la Corte porque no se debía, en el modo de parecer, todo el primer ministro Gustavo Adrianzen, que lo ha verbalizado varias veces, no se debía pedir al Perú que detenga un trámite legislativo. Vamos a hablar con César Pastor. Buenas noches. Doctor Pastor, buenas noches. ¿Me oye? Buenas tardes, buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias por atendernos. Disculpe, no lo escucho. ¿No me escucha? A ver si mejoramos la comunicación. ¿Ahora me escucha? ¿Ahora me escucha? Bueno, a ver, unos segundos y me dicen que se está restableciendo la comunicación. Se trata de el agente del Estado peruano que litigó ante la Corte Interamericana sobre esta resolución de la Corte, que es una medida, una suerte de medida cautelar de la Corte. ¿Está allí el doctor César Pastor? Vamos a un corte y regresamos. A ver, ahora sí, intentamos nuevamente contactar al doctor César Pastor. ¿Nos escucha, doctor Pastor? Fernando, buenas noches. Sí, buenas noches. Ahora sí, establecida la comunicación. Doctor, lo primero que quería preguntarle es lo siguiente. Usted en una comunicación anterior que tuvimos nos dijo que lo que más le llamaba la atención de esta resolución, de esta medida de la Corte Interamericana, era que pedían al Estado peruano detener un trámite legislativo, que esto no tenía antecedentes claros. Pero ya la ley ha sido aprobada en la Comisión Permanente en segunda votación, o sea, ya es una ley definitiva. Ahora, ¿cuál sería su función? A ver, Fernando,
Bueno, buenas noches a la audiencia. En primer lugar, el trámite legislativo ha terminado en el Parlamento por el momento y esta autógrafa, que es el nombre técnico que tiene, va a ser remitida al Poder Ejecutivo para que en un plazo de 15 días hábiles sea promulgada u observada. Ese es, Eso ese, ya es una ese es- ese es mi- decisión. esa es la pregunta clave. Esa decisión de promulgarla u observarla, ¿usted ha recibido alguna indicación al respecto? O sea, ¿el gobierno peruano tiene una posición de fondo respecto a la ley? No, la función del agente del Estado peruano, que es la función que se me ha encomendado a mí, es la defensa jurídica ante la Corte Interamericana. La decisión de promulgar o observar la norma recae en la presidenta Dina Boluarte. Ella aún no ha recibido la norma. La autógrafa debe salir en los siguientes días del Congreso para que ella asuma una decisión que le corresponderá a ella en su momento y que esto será materia de análisis una vez la autógrafa se encuentre en el despacho de la Presidencia de la República. O sea, usted Esa nos está defendiendo, pero sin una decisión tomada respecto a exactamente qué está defendiendo. No, nosotros tenemos una posición tomada respecto de que estamos defendiendo la soberanía nacional, ¿no? Y la vigencia de los poderes del Estado. Lo que hemos recibido el 2 de julio es una orden de la Corte Interamericana donde dice que los tres poderes del Estado eviten que esta norma entre en vigencia. Lo que ha hecho la representación del Estado es trasladar mediante un oficio esto a la PCM, al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Cada uno ha tomado, bueno, por ahora el Poder Legislativo ha tomado una decisión que es la de continuar el debate parlamentario, ¿no? La defensa jurídica del Estado, de los agentes del Estado, es, digamos, llevar la posición del Estado peruano ante la Corte Interamericana frente a un hecho en concreto, ¿no? No tomar posición respecto exactamente del proyecto de ley que es una atribución de la Presidenta de la República. Bueno, pero En todo caso, menuda función la suya, porque es difícil defender una ley sobre la que el gobierno todavía no tiene una decisión tomada, porque si el gobierno la observa, entonces tenía sentido pues la medida de la Corte Interamericana que resultaba preventiva, ¿no? Antes que esto que se no convierta en es, ley, por favor, vean algo, hagan algo para detener ese trámite legislativo. precisamente por eso no tenía sentido, Fernando, porque no han dejado que funcionen las instituciones internas del Estado. Lo que ha hecho la Corte es inmiscuirse en las funciones del propio Estado, decir, yo no voy a dejar, presidente, que tú observes, no voy a dejar tribunal constitucional que tú inapliques, no voy a dejar jueces de la República que ustedes apliquen o inapliquen en los casos del Estado, yo me voy a meter al Congreso, voy a sustituirlos a todos ustedes y voy a interrumpir el trámite parlamentario per se. Lo que hace esto es confirmar precisamente la tesis del Estado peruano, que las instituciones del Estado peruano ahora tienen que activarse, ¿no? Y se tiene que asumir una Bueno, decisión institucional al respecto. en realidad lo que quisiéramos y le recomendamos que se lo diga a quienes le han encomendado esta función es que el gobierno tenga una posición sólida y coherente respecto a la Corte Interamericana, porque pareciera, ayer cuando oímos al primer ministro Adrián Sen diciendo que era pues intolerable esto que hacía la Corte y llamaba al Poder Legislativo y al Poder Judicial a batallar juntos, sin embargo hace unos días el gobierno peruano ha estado haciendo un lobby, legítimo por cierto, para que un peruano sea miembro de esa corte, que es el doctor Alberto Borea. Y ahora podría el gobierno peruano, que sería algo que estuviera oyendo a muchos críticos y observadores, podría también observar esta ley. Entonces hace falta una decisión coherente y que a usted le facilitaría su trabajo, por cierto. Precisamente es inadmisible, Fernando, que cuando el proyecto de ley esté en el Parlamento, la Presidenta de la República, sin respetar la institucionalidad del Parlamento, le pida que detenga un proyecto de ley. La función de la Presidenta de la República es ahora, cuando la ley llegue a la carpeta de, digamos, del despacho presidencial y ahí se asume una decisión. Eso es lo institucional. No creo que sea defendible y no quiero asumir que eso se está afirmando, de que la Presidente dé una orden al Poder Legislativo y le disponga que paralice un trámite legislativo cuando aún no ha llegado a la instancia en que la Constitución le reserva al presidente promulgar o observar una norma. Bueno, podría haber exhortado al Congreso.
ciertamente no puede obligarlo. Entonces, le podría preguntar, y por favor, si usted tiene una posición, nos encantaría oírla. Usted, que ya está versado en la materia, ¿recomendaría al gobierno que observe la ley o que deje que pase el plazo y sea promulgada? No es solo dejar pasar el plazo, es asumir una posición respecto de la norma. No me corresponde, no soy por decir, asesor de la Presidente en esta materia directamente, pero lo que dice la resolución que dispone medidas provisionales es particularmente grave, Fernando. Dice que como los delitos de lesa humanidad son jus cogens y costumbre internacional, es irrelevante que el Estado peruano firme un convenio y que lo hubiera o no lo hubiera firmado, da lo mismo porque los delitos son imprescriptibles. Y eso creo que incide más aún en la soberanía nacional. No se puede afirmar bajo esta premisa de que el Estado peruano ha suscrito una serie de tratados a finales de los 90, inicios del 2000, y que estos sean o no suscritos hubiera dado lo mismo porque el Estado había asumido, pero por decir de alguna forma, por costumbre, alguna serie de obligaciones supranacionales, ¿no? Por eso le pregunté, más allá de lo que diga la Corte, si usted, como agente del Estado peruano, tiene una posición que se la pudiera recomendar al gobierno o que nos la pudiera comentar aquí respecto a los delitos de lesa humanidad y la conveniencia o no de que sean imprescriptibles. Por la función que se me ha encomendado, Fernando, no puedo emitir ese tipo de opiniones, porque yo asumo una defensa técnica frente a la Corte, una defensa de la posición del Estado peruano. Entonces, esa no es la función del agente del Estado peruano. Creo que, digamos, se confunde en señalar de que el agente del Estado peruano es una suerte de asesor parlamentario del presidente para que le recomienden ciertas o no materias, ¿no? Nosotros hemos dejado sentada la posición de la Corte en dos extremos. Uno, que esto es un debate parlamentario o un trámite legislativo que aún no es ley, como has afirmado, sino que está aún en proceso. Y en segundo lugar, que la ley o el proyecto de ley per se no constituye una ley de amnistía. Si fuera una ley de amnistía, yo sería enfático en determinar de que esto no podría promulgarse. No es una ley de amnistía y debe entrar en un análisis más profundo de la conveniencia de aplicar normas de carácter procesal, como son las que se están planteando en el proyecto. No es una ley de amnistía, pero tendría un efecto parecido a la amnistía. ¿En eso estará de acuerdo? No tiene un efecto parecido a la amnistía, porque la amnistía lo que hace es determinar que un grupo determinado de personas en específico cesa o se le perdona la persecución penal per se. En este caso, lo que se señala es un tema muy técnico que se ha querido controvertir, es ver cómo se van a determinar los plazos de prescripción, nada más. Bueno. Y vemos que los jueces de la República están haciendo su trabajo porque hace algunos días han hecho control difuso y han aplicado disposiciones de prescripción en algunos procesos penales. Entonces, no sé cuál es el miedo de la Corte a que los mecanismos del Estado funcionen como lo vienen haciendo. Y bueno, es el miedo a un desacato, pues. Es el miedo a un desacato, porque este ya es el segundo desacato. El primero fue la liberación de Fujimori, acatando una decisión del TC, y ahora esto es un segundo desacato, o no es un desacato. Lo que pasa es de que estas decisiones, como la que ha asumido la noche o la tarde del 2 de julio la Corte Interamericana, no le hacen un favor ni al sistema interamericano de protección de derechos humanos, porque imponen cargas al Estado a las cuales estos no se han sujetado en la Convención Americana y que generan situaciones de confrontación que podrían dejar entrever ante la comunidad internacional que las decisiones de la Corte, por lo arbitrarias que son y por la carga que establecen al Estado, pues son inejecutables en muchos casos. Tampoco nos está haciendo un favor al Perú esto. Bueno, muchas gracias, doctor César Pastor, por habernos atendido. A ti, Fernando. Buenas noches. Y ahora tenemos un enlace con la Procuradora Especial para el caso Lavajato, que es la doctora Silvana Carrión. Buenas noches, doctora Carrión. Buenas noches, don Fernando. Gracias por el espacio. Doctora Carrión, el motivo de conversar con usted es, como ya usted está preparada además para responderlo, conoce muy bien el caso, esta decisión que conocimos ayer, que el Poder Judicial
ha revocado la colaboración, el acuerdo de colaboración eficaz de Jorge Barata. ¿Qué efectos puede tener esto en lo inmediato sobre Barata? Ya sin esa protección, bueno, ya que va a venir al Perú, pero estaría animado, tendría algún estímulo para dar declaraciones, no solo en el juicio Keiko Fujimori, sino en otros juicios, podría hacerlo por Zoom si es que el señor tiene miedo de venir y que acá se le detenga? El señor Barata, sí, efectivamente, ya no tiene la condición de colaborador eficaz por la decisión del Poder Judicial, ¿no? En primera instancia, cabe decir también que eventualmente la defensa pudiese apelar esta decisión, ¿no? La defensa de Barata. La defensa de Barata, claro, podría apelar esa decisión, ese tema procesal todavía está ahí, digamos, es una posibilidad. Pero, digamos, por lo que ha resuelto el Poder Judicial es que no tenga la condición de colaborador eficaz. ¿Eso qué significa? Que el señor Barata podría ser convocado como un testigo, ¿no? Y utilizar, digamos, los mecanismos de la cooperación internacional para que sea citado como testigo a los procesos, ¿no? Ya dependerá de él si es que finalmente asiste o no a estas convocatorias, incluso vía Zoom o virtual. Pero lo que corresponde ahora es que el efecto respecto a los 4 procesos por los cuales él obtuvo el beneficio, él pueda, la norma dice que se le debe acusar, ¿no? Se debe acusar ahora directamente y pedir una pena. La Fiscalía tiene que pedir una pena ya en aquellos proyectos que forman parte del acuerdo, ¿no? Porque él está sentenciado, está declarado culpable penalmente por estos 4 proyectos. Lo que se hizo por efecto del acuerdo, el Poder Judicial así lo aprobó, fue darle un beneficio de que no se le imponga una pena. Al quitársele este beneficio, lo que corresponde ahora, como él ya está declarado culpable penalmente por esta sentencia de colaboración, es que la Fiscalía solicite una pena, allá en aquellos casos del acuerdo. En los otros proyectos que no forman parte del acuerdo o que no han sido homologados, porque estaban en vía de ser entregada esta información, pero que no han concluido con una sentencia de homologación o aprobación por el Poder Judicial, lo que corresponde es que la Fiscalía puede incorporarlo como investigado en esas investigaciones, en esos casos, y obviamente la Procuraduría, una vez que ello suceda, tiene habilitada la posibilidad de hacer las acciones civiles de cautela y la reparación civil, ¿no? Eso es lo que corresponde a procesar. Y quiero pedirle su opinión si le pareció razonable la decisión del Poder Judicial, habida cuenta que Barata no se había presentado a declarar en el caso de Ollanta Humala. ¿Le ha parecido razonable la decisión judicial de revocar su acuerdo de colaboración eficaz? Sí, de hecho, los argumentos de la jueza para revocar este beneficio, digamos, hace un análisis exhaustivo de lo que se comprometió el señor Barata como obligación de acuerdo a su condición de colaborador eficaz bajo las leyes peruanas. La jueza deja establecido claramente ello, que el señor Barata era un colaborador eficaz de la justicia peruana con las leyes peruanas y tenía obligaciones específicas las cuales tenía que cumplir. Él no tenía una discrecionalidad para acudir a declarar a los casos que quisiera, sino estaba obligado a declarar por su condición de colaborador. Hace la diferencia la jueza con la condición de un testigo común, normal, ordinario, que es convocado a través de la cooperación internacional. El señor Barata no tenía esa condición, él era un colaborador obligado a declarar, y prima, ¿no?, esta legislación especial de colaboración respecto a él, para que él pueda acudir como parte de sus obligaciones a declarar. Entonces la jueza hace un análisis de esas obligaciones que estaban establecidas en el acuerdo de colaboración y que él se comprometió voluntariamente, porque las colaboraciones son voluntarias, las personas se someten de manera voluntaria, es obligación. Eso por un lado. Y lo otro que dice la jueza claramente en la decisión es que las decisiones son las resoluciones de Brasil, que supuestamente impedían al señor Barata para que declare en este proceso, no son vinculantes para la justicia peruana. Allá las decisiones de Brasil rigen en Brasil y él estaba sometido bajo las normas de la justicia peruana. Última pregunta. Y usted que
conoce los plazos, la situación en lo que está cada proceso del abajato. ¿Cree que esto que ha sucedido con Barata tendrá repercusiones negativas en varios de esos casos que requerían de su testimonio? En los casos que ya forman parte del acuerdo, los 4 proyectos, recordemos, son Carretera Interoceánica, Vía Evitamiento Cusco, Costa Verde Callao y el Metro de Lima. La prueba introducida en estos procesos se mantiene, permanece. Ya eso está dentro de este proceso penal que terminó con una sentencia, ¿no? Entonces, esa prueba va a seguir siendo utilizada por la Fiscalía en esos procesos penales y en los juicios orales. Por los nuevos procesos o investigaciones donde él pueda ser incorporado, porque ya no tiene la condición de colaborador, entonces ahí sí la actuación probatoria de la Fiscalía tendrá que ser con algunas pruebas adicionales, lo que recopile, y obviamente él podrá ejercer, como cualquier investigado, su derecho de defensa al interior de esas investigaciones. Con todo lo que me está diciendo, la probabilidad de que declare en el juicio a Keiko Fujimori y 45 coacusados está difícil, ¿no? Sí, es probable que una de las posibilidades es que el señor Barata no acuda a ese juicio a declarar, pero creo que falta también conocer si ante la apelación que eventualmente presente la defensa, porque también tiene derecho a apelar esta decisión, ver finalmente qué resuelve en la segunda instancia del Poder Judicial, ¿no? Bueno, muchas gracias, Procuradora Silvana Carrión. Ha sido muy amable. Gracias a usted. Vamos a un corte y volvemos con Alejandra Aramayo. Estaban familiarizados con ella, puesto que la veían siempre hablar en nombre de la bancada en la que en ese momento y el partido en el que en ese momento se encontraba. Ahora está en otro. Era Fuerza Popular, ahora está en Alianza para el Progreso. Gracias por acompañarnos, Alejandra Aramayo. Hola, Fernando, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar en tu programa, te sigo muy seguido, creo que es una obligación de quienes ejercemos la política y te agradezco la precisión que haces. Efectivamente, yo nunca milité en Fuerza Popular, yo fui una invitada. ¿No llegaste a afiliarte? No, porque recuerda que había una transición que hizo Fuerza Popular que en algún momento tenía sus banderas muy naranjas y después las pasaron a blanco con el propósito de que haya profesionales independientes que fueran parte de su invitación. Yo correspondo a esos profesionales independientes que nos sumamos el año 2016 a la invitación de la señora Fujimori. ¿Y nunca se te dio por afiliarte entonces? No, sí, en algún momento yo le pedí que se pudiera abrir el padrón electoral, pero es una decisión que no se tomó, no sé exactamente por qué, y sí tuve la oportunidad de ser parte del Comité Ejecutivo Nacional y ejercí alguna vocería alterna. Y ahora en Alianza para el Progreso, donde sí estás afiliada, porque además me imagino que tendrás aspiraciones para algún cargo, y ahora es indispensable estar afiliado antes del 12 de julio a un partido para poder participar en las elecciones, ¿no? Me preguntan mucho, ¿usted va a volver? Y es algo que es independiente a la política. Yo estoy afiliada en Alianza para el Progreso hace 3 años. O sea, no responde a una coyuntura electoral. Estoy afiliada porque quiero hacer política desde una organización. La primera vez que yo decidí integrar un partido político, lo que me motivó a hacerlo fue la señora Fujimori, a quien yo identificaba como una mujer inspiradora, su edad es muy similar a la mía, había recorrido el país. En esta segunda oportunidad, lo que ha primado que me inscriba hace algunos años en Alianza para el Progreso es ese ADN descentralista. Ya sé qué me vas a decir. No, es que quería preguntar por qué Fujimori, porque ese respeto que te inspiraba, que probablemente todavía te inspira Keiko Fujimori, ¿cómo lo ves ahora? No solo por el juicio, que era ahí algo predecible, sino por el hecho de que su propio entorno, otros dirigentes de Fuerza Popular, estén dejando correr la especulación de que Alberto Fujimori podría ser candidato presidencial. Bueno, a mí me alienta saber que el fujimorismo se une.
es un partido que tiene que resolver sus temas internos, pero tener organizaciones políticas consolidadas le hace bien a la democracia en general. Pero es consolidado tener a una lideresa y de repente al padre de 86 años con un estado de salud. El señor Noboa, que ellos mismos han dicho que era un estado de salud calamitoso, diciendo que dejando de entrever que podría postular. Es una pregunta amplia que voy a responder breve. Acaba de hacer una visita el presidente Noboa de Ecuador. Él corresponde a una organización partidaria en la que su padre ha sido líder fundador. Y ahí nadie le cuestiona absolutamente nada. En paridad de armas, hoy hay mucho insider en la política. Por esto mismo, los chicos ingresan a la política, crecen en la política, se comprometen con es un modus vivendi. Ahora sí estoy de acuerdo contigo de que la política está ejercida por personas, muchas veces sin mucha formación, y eso debilita las organizaciones. Yo creo, si pasa en Ecuador, podría pasar en el Perú, y claro, el señor Fujimori tiene un proceso judicial que arrastrará toda la vida. Pero también hay que recordar que es un presidente que trabajó por el país, que trabajó por el sur, que trabajó por algunas regiones, y que esa ciudadanía valorará esa experiencia y tendrá la oportunidad de votar o no por él. Bueno, si es que antes el jurado de elecciones no lo tacha, si es que persisten con querer postularlo. Vamos a ver, ¿no?, qué pasa con expectativa. Porque si entramos al mundo de la especulación, no, pero todo muchos puede consultados, pasar, ¿no?, penalistas, constitucionalistas, dicen que lo más probable es que sería tachado, ¿no?, por las inhabilitaciones del haber sido condenado. Yo creo que en el mundo de la especulación y la dogmática y la academia y la intelectualidad política hay de todo. Es importante que el Jurado Nacional de Elecciones actúe con objetividad y respeto a las leyes. Es un poco que tenía que ver con tu entrevista anterior. Tú le preguntabas a un operador jurisdiccional, ¿qué opina usted de la ley? No le corresponde opinar, le corresponde ejecutar la ley. A quien le corresponde opinar, ¿tú te acuerdas que la presidenta Dina Boluarte tenía unos consultores en materia constitucional? Es a ellos. Que vaya uno a saber si los estará consultando. Al ministro de Justicia. Pero sí se no necesita se atreven que a darle, el Estado funcione. No se atreven a darle la contra al Congreso, porque es un problema, ¿no? Porque tú viviste un Congreso que estaba absolutamente confrontado con los gobiernos de turno, pero ahora pues hay esta paz entre los dos poderes que en realidad termina siendo una falta de contrapesos y el Congreso está en una farra legislativa tremenda, ¿no? Bueno, sí, ahí habría que hacer una reflexión, ¿no? Cuando el Ejecutivo y el Congreso no se entienden y hay este obstruccionismo, qué mal. Y cuando el Ejecutivo y el Legislativo, qué mal. Entonces hay que poner por medio algo importante y casi central, el ciudadano. ¿Qué es lo que hace que haya esta correlación o no de fuerzas? ¿Para qué se entienden o para qué se desentienden? ¿Qué tan importante es la persona que no tiene agua, que no tiene asistencia? Entonces, la línea de base para medir si es positivo o no cualquiera de este tipo de relaciones. Ahí debieran estar las prioridades legislativas y ahí debieran estar las prioridades de fiscalización. Absolutamente. Pero no están ahí, están en pelearse con el tema del debate de lesa humanidad, pelearse con el multilateralismo, pelearse con la Junta Nacional de Justicia. Hay varias campañas donde todos son perdedores y que han sido abrazadas también por la bancada de APP. Señálame algunas para hacer... Lo de la Junta Nacional de Justicia. Qué buen ejemplo. Ese es un muy buen ejemplo que yo creo que favorece el desempeño de la bancada de Alianza para el Progreso. En ese caso, lo que hizo el vocero en la fecha, el congresista Salguana, es decir, nosotros no somos furgón de cola, el presidente de esta organización partidaria no tiene procesos judiciales y creemos que hay que respetar... Sí, pues, y con todos esos antecedentes, personalmente se me encargó, solamente para desarrollar la idea, comunicarme con la asesoría legal de quienes en ese momento estaban siendo objetados por la Junta Nacional de Justicia, y es algo que no llegó a término básicamente por la actitud responsable de la bancada de Alianza para el Progreso. No progresó lo de la Junta Nacional de Justicia por esa decisión importante. O sea, tratando de ponerse en el centro, pero sí estuvieron de acuerdo con inhabilitar a dos, ¿no? Que son Tello y Aldo Vázquez, pues. En una segunda etapa, sí, se tomó esa decisión, o sea, que fue quisieron diferente. ser conciliadores. Bueno,
Tú sabes que el congresista no obedece al mandato imperativo y es algo que está regulado por la Constitución Política del Estado y es algo mucho más responsable que la primera causa que precedía a estas dos votaciones. Hay un debate en torno a Oscorima y ya no me queda claro si va a ser o no va a ser, afiliado o no a Alianza para el Progreso. Yo Wilfredo Oscorima. No tengo idea, porque yo no estoy en el entorno de toma de decisiones del ingeniero César Acuña. Alguna razón importante deben tener, como, yo no sé. Ahí estamos viendo una imagen que está con Humberto principio Acuña, ¿no? Y esa imagen echó a correr, pues, los rumores de que estaría ingresando a Alianza para el Progreso. Bueno, en el mundo de la especulación todo es posible. Recordemos que no sabes de alguna decisión al respecto. Yo no estoy en el entorno de la toma de decisiones. No veo que podría ganar Alianza para el Progreso con Oscorima. Yo vamos a esperar que nos responden desde las altas. La rifa de un Rolex. ¿Qué podrían ganar con un personaje tan cuestionado? La administración de justicia tiene que funcionar y quien ha cometido un delito tiene que ser castigado en los plazos y términos. Y hasta que eso ocurra, la gente es inocente, ¿o no, Fernando? Sí, pero es la discreción de un partido de ver a quienes afilian. Estoy de acuerdo que por contigo. cierto, estamos en un momento hay importante. Sumas que restan y hay sumas que suman, entonces yo creo que eso lo van a tomar en cuenta. Mucho. Y una pregunta que se le ha hecho a dirigentes de APP, se le ha hecho a Luis Valdés, por ejemplo, es que el hecho de que se les perciba, más allá de la defensa que puede ser, no, somos independientes, pero que se les perciba más cerca del gobierno que otros, y siendo que ya es un parámetro de la historia que los partidos en el gobierno, los personajes en el gobierno se desgastan mucho y no tienen capacidad de tener bancadas luego. Entonces, si APP se asocia mucho a Dina Boluarte, se le percibe muy cerca a Dina Boluarte, eso puede costarle electoralmente en el 2026. Claro, la señora Boluarte no tiene bancada. Y cuando ingresó el partido de gobierno tenían 35 congresistas más o menos. En aquella época había 10 bancadas. Hoy, una de las bancadas más golpeadas con esta volatilidad ha sido precisamente la que debería ser hoy la bancada oficialista, que ha sido la primera en darle la espalda a su fórmula presidencial, a su vicepresidenta, hoy presidenta. Hoy hablan de este gobierno como si fuera otro. Ya han dejado atrás que es el gobierno que ellos impusieron. ¿Cuál era el papel de, entre otras bancadas, porque podemos hablar por Alianza para el Progreso, pero hay otras más de derecha que han apoyado al gobierno de la señora Boluarte? Vamos a hablar de la administración Boluarte en un solo gobierno de Castillo Boluarte. Ha sido ser responsables con el país. ¿Cómo estaríamos ahora, Fernando? Claro, ¿Cuáles serían los niveles de inestabilidad, de desorden, de caos, de inversiones? Han podido y podrían tener la misma misión y función que es legítima, ¿no? Decir, no, vamos a tratar de hacer esfuerzos pro gobernabilidad sin César Vázquez en el MINSA, sin renunciar al Luis control Iberico político. de embajador en Madrid. Bueno, yo no dudo de las dos personas que tú mencionas que tienen los pergaminos necesarios. Lucho Iberico, expresidente del Congreso de la República. Y ha sido embajador en Roma también. Sí. Y un buen embajador. Y yo no dudo que vaya a ir a una embajada compleja como la de España, porque la comunidad peruana es mucho más grande que la que tenemos en Italia y que desempeñe un buen papel. Tampoco dudo de sus méritos. ¿Y por qué nos tiene que enojar que personas con méritos se pongan al servicio del país? El de mérito es ser de APP. No enoja, es simplemente la pregunta de si esas relaciones de militantes importantes pidan o no licencia de APP, hace pues que la percepción de que APP tiene cuotas en el gobierno se exacerba y esto puede costarles electoralmente. Yo coincido con tu análisis, sin embargo te invito a recordar, cuando el señor y el profesor Castillo fue presidente, ¿qué hizo la izquierda? ¿Cuántas bancadas tenía y qué carteras manejaba? ¿No estaba acaso en el Ministerio de Economía y Finanzas? Y le ha costado. Pero hoy, por supuesto, pero hoy se cuestiona desde otros frentes. Yo lo que creo es que hay que tener claro a quién servimos.
a una administración o sirves al país? Pero mire el ejemplo que has puesto. La izquierda, Nuevo Perú, van a quedar devastados con la experiencia de Castillo. Con una Boluarte diferencia, también le va a costar que cuando se hace la crítica desde la izquierda, hablan del Congreso como si no estuvieran con él. Los congresistas se refieren al Congreso haciéndose externos a él. Las políticas, hay que asumir las responsabilidades políticas. Creo que eso es parte de la obligación que tienen los políticos. Y sí, yo creo que habrá un costo por servir al país en determinadas carteras, ¿no? Y si es que Fuerza Popular mantiene su tradición de no querer tomar la mesa directiva, sino como quedarse en el segundo lugar y tener comisión de constitución, APP sí estaría dispuesto a asumir, si se lo permiten otros aliados, la presidencia del Congreso. Una vez más no lo sé porque tengo la misma información que tú tienes, pero sí quiero decir algo al respecto. Se vocean a dos personas, la señora Lady Camones, que le hace honor al nombre porque es una lady, es una señora, creo que tiene todos los pergaminos para ser presidente del Congreso. Y en el caso de Eduardo Salguana, con quien he tenido el gusto de trabajar algunos meses a partir de la bancada y el grupo parlamentario Alianza para el Progreso, donde ejercí alguna asesoría, es uno de los políticos con mayor trayectoria política que tiene. Es una persona formada. No reclamamos eso en la política, Fernando. Menos gente empírica, sí, no. O sea, ahí tienen dos prudente. candidatos. Lady Camones incluso ya fue presidenta del Congreso y creo que un acto poco caníbal de los aliados la defenestró. Sí, acá coincidimos. Bueno. Es un acto que fue criticable. Pero ella se ubicó bien después en la comisión en la subcomisión de negociaciones constitucionales. Sí. Entonces podrían aspirar a eso, pero podría ser que otro aliado diga, no, ustedes ya tuvieron su turno y ahora es nuestro turno. Yo creo que la responsabilidad política de un partido es presentar buenos candidatos. Y la responsabilidad política de una bancada, de un grupo parlamentario, es presentar buenos candidatos. Y la candidatura principal. APP. Alianza para el Progreso, ya está con algunas ideas de quién podría ser el candidato presidencial para el 2026. Una vez más no lo sé. Y te contesto con absoluta honestidad, no estoy cerca de la toma de decisiones, soy una militante más de base. De base no también, ya he dicho que de base no, que has tenido algunos encargos importantes. Sí, me siento privilegiada. Lo último que he hecho es elaborar un plan nacional de la mujer para el partido. Me ha invitado el presidente, el ingeniero Acuña, para que haga una exposición, seguramente pronto se hará. Yo creo que debe haber más mujeres en política, comprometidas. Creo que lamentablemente esta ley de paridad que ha sido observada no nos pone en igualdad de condiciones. Es algo que hay que seguir avanzando. Tu opinión sobre algo que aquí yo se lo pregunté a César Acuña, si Richard Acuña, su hijo, podría ser el candidato presidencial de APP, y él me dijo que le encantaría que Richard sea el candidato. Sí, yo creo que es un muchacho, ha trabajado conmigo en el Congreso, hemos coincidido el año 2016, es una persona de muy buenas formas, democráticas. Internamente en el partido he visto que está más vinculado el ingeniero César Acuña, y no sé, serán decisiones que tomen en diferentes espacios en los que yo no participo. No, pero en lo que vas a participar con tu voto, porque en las internas. Habrá, claro. Sí, claro, pero creo que será por delegados, no la tengo muy clara. Yo creo que va a ser por delegados, porque ahora hay una valla de 10%, o sea que eso de un militante, un voto, nadie lo podría cumplir. Sí, pues. Bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto conversar Aramayo. contigo. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. Me encanta. ¿Qué has puesto? ¿Poemas aymaras? No, ahora son frases peruanas. Que nos toca la que nos corresponde, más o menos. A ver, la suerte, lo que diga la suerte. Eres más peruano que el ceviche. Yo diría que rocoto relleno o que el chupe de camarones. Como arequipeña y yo soy arequipuneña, entonces pero ¿cómo explicas eso? Es que yo nací en Puno, pero Arequipa me dio el privilegio de ser político y soy eminentemente provinciana y me siento muy orgullosa de esa condición. Entonces más peruana que el chupe de camarones. Por favor, gracias. Muchas gracias, Alejandra Aramayo. Gracias. Y nos vemos dentro de una pausa con Mario Fernández, secretario general de SOM. Ahora vamos a hablar con un político de un partido importante, muy importante, no tanto lo fue en Lima, pero
es un partido que ha tenido la hazaña de tener como 6 o 7 gobernadores. 7 gobernadores. 7 gobernadores, ¿no? En tiempos donde se dice, no, la desafección de los partidos, que los movimientos regionales copan todo, ¿no? Tienen 7 gobernadores. Y bueno, no se quieren quedar atrás, por supuesto, y estos días, antes de que se cumpla el plazo del 12 de julio, donde todos los que quieren postular al 2026 tienen que estar inscritos, tienen que estar afiliados en un partido, están ahí haciendo cacería. Entonces él es secretario general de Somos Perú. Gracias por acompañarnos, Mario Fernández. Fernando, muchas gracias por la invitación. Además, a tu comentario debo agregar que somos la primera fuerza política nacional, porque hemos conseguido, además, por supuesto que sí. ¿Leído de qué forma? Mira, en el último proceso electoral hemos conseguido 7 gobiernos regionales y más de 200 alcaldías a nivel nacional. Ya, a ese nivel de gobiernos, de gobiernos locales y regionales. Superando incluso que ningún partido político ha logrado conseguir 7 gobiernos regionales en una elección. Y eso tuvo mucho que ver con el arrastre de Martín Vizcarra. No. Martín Vizcarra fue para saltar la valla en el Congreso. A ver, aclaramos el tema porque es necesario decirlo. Antes que venga el señor Vizcarra, el partido Somos Perú solo tuvo 11 congresistas, sin nadie a la cabeza. 11 congresistas que venían de distintas partes del país. Cuando el expresidente Vizcarra llega al partido porque mostró la intención de postular al Congreso, solamente conseguimos 5 congresistas. Saltaron la valla con la justa. El candidato presidencial era Daniel Salaverry. Sí. Ambos, Salaverry y Vizcarra, ya no están asociados al partido, ¿no? No, para nada. Cada uno tomó su rumbo. Pero además te quiero agregar lo que tú acabas de comentar, que en este nuevo panorama se puede decir que el partido está asociando, están llegando al partido cerca de 4 gobernadores regionales, ¿no? que están en ejercicio en estos... O sea, ¿no? 4 gobernadores regionales se están sumando, es decir, habían sido invitados, postularon con Somos Perú, pero no estaban afiliados. No. De los gobiernos regionales no lo entiendo bien, entonces. De los gobiernos regionales que Somos Perú pudo obtener, se han sumado recientemente 4 gobernadores regionales. 4 nuevos. Nuevos gobernadores regionales que están en ejercicio, ¿no? Que se están sumando a Somos Perú, ¿no? ¿Y se puede saber cuáles? En Madre de Dios, por ejemplo, está otros Otsuka. Xuca, en Madre de Dios. Otsuka, ¿no? Otsuka, sí. Hay otros que hemos decidido que el 12 de julio vamos a anunciar de manera general cuáles son las nuevas incorporaciones, en este caso el partido, ¿no? Hasta ahorita tengo autorizado para decir el nombre de Otsuka. ¿Y ustedes están de acuerdo con la desaparición, así, extirpándolos del texto de la ley de los movimientos regionales? Es que no se trata de extirpar, Fernando. Bueno, mira, es lo que han hecho, ¿no? Mira, te explico. Siempre hablamos de fortalecimiento de partidos políticos. Siempre se comenta, siempre se exige más de fortalecimiento de partidos políticos. ¿Cómo puedes fortalecer un partido político si con tanta facilidad se puede formar uno? Actualmente, en este proceso electoral se calcula que van a haber un promedio de 35 o 40. Volvemos a lo mismo. ¿Se puede fortalecer los partidos políticos? Allí no. Hablamos de movimientos regionales que en ese momento o hasta hace poco, están existiendo. Los movimientos regionales son muy pocos que tienen presencia y cada año o cada proceso electoral, si revisa las estadísticas, han ido. Sí, pues es que el tema es que mucha gente desafecta a los partidos, decidió que esa era una forma para hacer política o para encontrar simpatías y votar por ellos. De repente una salida más consideradora no era, o no es porque todavía puede haber un texto sustitutorio para la segunda votación, ¿no? ¿No es forzar alianzas con los movimientos regionales en lugar de desaparecerlos? Es que eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Bueno, si tú conversas, claro, pobre, porque amenazado de muerte ya, pues, ¿a dónde me afilio? Si tú conversas con la mayoría de partidos políticos, vas a darte cuenta que la mayoría de movimientos regionales están adecuándose a los partidos políticos. Por ejemplo, te doy un ejemplo del caso Somos Perú. El gobernador regional de Madre de Dios, viendo su canal, Somos Perú, como Madre de Dios, o sea, él entraría con su movimiento. Con su movimiento regional, entra con sus líderes. ¿Y qué hace el partido en este caso? Evalúa a sus líderes. Si tiene formación que esté limpia, va a pertenecer al partido político. Sí, porque y eso ustedes se han llevado unas sorpresas también. Por supuesto que sí, como todos los partidos políticos. Eso motiva esta
que no estén los movimientos regionales obliga a que comience a mejorarse la calidad de los partidos políticos, que se comience a mejorar los mismos candidatos. O sea, que el partido político, los movimientos regionales comiencen a seleccionar lo mejor. Y a propósito, ustedes tienen una situación interesante porque la presidenta del partido, que me gustaría entrevistarla, por favor, le mandas nuestros saludos y deseo entrevistar a la señora Patricia Lee, que es una política de perfil bajo. No creo que ella tenga aspiraciones a ser candidata, ¿no? Ella ha sido clara en diversos escenarios de que no va a ser candidata. Es una mujer de organización, mira, como tú. Como partido, el CEN, los gobernadores regionales, incluso alcaldes y bases han pedido que ella sea candidata presidencial. Ella ha sido clara de que no, yo voy a seguir formando partido. Ya, entonces, ustedes tienen afiliado a George Forsyth. Sí. No se descarta que pudiera repetir Bueno, es militante, el plan. ¿no? Es militante. Claro que cuando ha sido candidato presidencial no fue por Somos Perú. No fue por Somos Perú, ¿no? Y ya se ha conversado con él en su momento sobre la decisión que tomó en esa oportunidad. Seguro que me vas a decir que si hubiera sido de Somos Perú de repente ganaba. Posiblemente sí. En el siguiente proceso... entonces podría... Bueno, es militante, ¿no? O sea, podría ser. Es militante. Pero también, por ejemplo, creo haber intuido que tiene aspiraciones serias Héctor Valer. Mira, le soy sincero, no lo ha dicho dentro del partido. Víctor también es militante de Somos Perú, pero no ha mostrado ese interés, o sea, te soy sincero. ¿Alguno de los gobernadores también podrá tener esas aspiraciones? Mira, tenemos 7... Werner Salcedo, por ejemplo, ¿no? Es un líder en el sur, o sea, eso no es innegable, ¿no? Más allá de... Actualmente el presidente de la Asamblea Nacional de Gobierno Regional. El presidente de la Asamblea Nacional de Gobierno Regional, así como tenemos a Jorge Pérez en Lambayeque, tenemos a Roger Guevara en Cajamarca, lo tenemos al gobernador de Loreto, que están haciendo un muy buen trabajo también, pues, ¿no? Además hay algunas teorías que dicen pues que el 2026 puede ser la hora de las regiones, ¿no? O sea, los políticos con experiencia regional, ya sean gobernadores o líderes en sus regiones, van a ser buscados con apetito para fórmulas presidenciales. Yo creo que sí. A título personal te podría decir que el próximo presidente del Perú va a estar del interior. A título personal, o sea, opinión personal. Y respecto al Congreso, bueno, ahora ustedes tienen una bancada pues exigua, ¿no? Pero quisieran, están haciendo algunas coordinaciones para tentar la presidencia del Congreso. Mira, en su momento se sabe que invitaron a uno de nuestros congresistas, sin embargo, la decisión del partido es que no se participe en mesa en esta oportunidad. Que no se participe en la mesa. No se participe, por una sencilla razón. Yo creo que estamos en tiempos de desprendimientos políticos, de personas de desprendimientos políticos. El país está pasando una especie de protagonismos personales y nosotros creemos que se debe desprender y el Congreso es uno de ellos. Pero yo más bien tendría otro análisis que sería una razón tan legítima como la que tú me estás diciendo, desprendimiento. Podría ser también que dicen mejor no identificarnos con la conducción de un Congreso impopular y mantener así más sexapil electoral. Se podría pensar, tienes toda la razón. Sin embargo... Y no es una mala razón. No es una mala razón. Sin embargo, si tú observas, todo el mundo quiere ser presidente de mesa. Y la Fuerza Popular no. Lo ha mostrado interés. Bueno, Fuerza Popular no quiere, APP ha mostrado interés, por ahí Renovación, por ahí Avanza, por ahí lo de izquierda. Y finalmente, para poder llegar a la mesa se necesita un consenso. Y una mesa tiene que ser necesariamente, creemos nosotros, integrada por miembro de derecha, miembro de izquierda y miembro de centro. Si no, vamos a estar otra vez divididos. Entonces, ni siquiera la última vicepresidencia, no quieren, prefieren no. Si queremos aportar por conseguir algo bien por el país, nosotros como partido hemos decidido de no integrar. Eso significa que de aquí a unas semanas, todavía no sabemos quiénes son los candidatos, si es que surge una candidatura desde la zona de la izquierda y jalan algunos del centro, de pronto ustedes pudieran apoyar a ese candidato que no sea del llamado bloque país, o sea, Fuerza Popular, con APP, Avanza País y Renovación. Nosotros consideramos que debe ser una mesa que garantice la estabilidad del país. No podríamos apoyar de manera abierta una mesa que presida, por ejemplo, alguien de la izquierda radical, así como tampoco la derecha radical. ¿La derecha radical quiénes son? ¿Renovación? ¿Fuerza Popular? No, Popular Renovación en este caso, pues, ¿no? Renovación. ¿Fuerza Popular no es derecha radical? No, o sea, no.
no lo vemos de ese lado. Y respecto a estas peleas del Congreso, yo le preguntaba a Alejandra Aramayo, que está en APP, ¿por qué han abrazado causas en las que todos son perdedores como la Junta Nacional de Justicia? ¿Y qué actitud tuvo la bancada de Somos Perú? Mira, ahí se apoyó justamente el tema de que se sancione a los miembros de la Junta, ¿no? Puede ser algo impopular, pero yo creo que el foro parlamentario se debe respetar. O sea, los poderes deben estar separados. Y finalmente, en este diversidad de opiniones, porque hay opiniones de constitucionalistas que dicen que el Congreso tiene la razón, y así como también hay otros que dicen que no, yo creo que finalmente esto debe resolverlo el TC. El Tribunal Constitucional, como máxima instancia, debe definir si es que finalmente el Congreso tuvo o no tuvo la razón. Bueno, lo va a hacer, lo va a hacer pronto. Pero no preguntaba por quién tiene la razón jurídica, ¿no? Sino si era una lucha política conveniente, cuando hay una gran agenda muy apetitosa a la que encara el diente, que tiene que ver pues con seguridad, salud, defensa del consumidor, que son agendas que están ahí abiertas para que los congresistas tengan no solo proyectos interesantes, sino también actos de fiscalización importantes. Por supuesto que sí, pero yo creo que primero deberíamos comenzar a definir, respetando los poderes del Estado, definir cuáles son los límites, creo yo, para poder llevar los otros elementos que tú acabas de mencionar. Y respecto a este debate sobre la prescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, el Congreso acá también se está enfrentando a los organismos multilaterales. Hay un temperamento pues antimultilateral. ¿Ustedes se suman a ese tema? Yo creo que el Tribunal Constitucional debería ya esperar, pronta la respuesta con respecto a la Junta Nacional de Justicia para que al menos algo se pueda comenzar. Pero es de la Junta Nacional de Justicia. Preguntabas, para que se comience a ordenar, ¿no? Y ver si efectivamente el Congreso está actuando de manera tomando acciones que no debe tomar. Y ahí también podríamos demostrar. Pero ahora está el debate de los crímenes de esta ley ya aprobada en la Comisión Permanente en segunda votación, que declara que los crímenes de lesa humanidad serían prescriptibles antes del 2002. Mira, la Convención Interamericana de Derechos Humanos protege el derecho a la vida. A título personal, yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el Congreso sobre ese punto. ¿Y la bancada cómo ha votado? Como quiere. Porque es una bancada díscola, ¿no? Lo que pasa es que nosotros damos libertad de voto. O sea, no vamos a obligar a los congresistas sobre determinados temas, sobre todo cuando son polémicos y teniendo en cuenta que algunos vienen de otras regiones. Bueno, y finalmente, entonces, están haciendo fichajes ahora antes del 2 de julio. La preocupación de ustedes son pues un partido municipalista y regionalista. Esa es una preocupación mayor que el Congreso, y quieren mantener una distancia respecto a la directiva congresal y respecto a Dina Boluarte también. No, nosotros tenemos una opinión marcada sobre Dina Boluarte, ¿no? Creemos que hay muchas cosas que se deben mejorar. Por ejemplo, necesitamos saber qué está haciendo la presidenta, ¿no? Más allá de que se queje de que la prensa no hace sus coberturas. Por ejemplo, necesitamos que la prensa explique sobre el tema de su hermano. O por ejemplo, ¿se jalarían a Wilfredo Corima? Que APP no es clara sobre si lo quieren o no en sus filas. No, mira, nosotros, si bien es cierto, estamos recibiendo movimientos regionales, o estamos haciendo, se le puede decir alianza con movimientos regionales, pero no es lo que estamos buscando, no es el perfil. O sea, no es el perfil que estamos buscando. No es el perfil, definitivamente que no. Fuiste claro. Bueno, muchas gracias, Mario Fernández, secretario general de Somos Perú. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. Pues, por favor, escoger una carta. Cualquiera. Cualquiera. ¿Se gana o se pierde? Se gana. Puedes leer lo que leo. dice. Sí. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Albert Einstein. Bueno, es una fórmula que también se puede aplicar para la política. Por supuesto que sí. Bueno, muchas gracias, Mario Fernández, secretario general de Somos Perú. Y esto fue todo por hoy en Nunca es tarde. Nos vemos mañana a las 9 de la noche y lo dejamos con Alan Diez en Así Somos.